agradecerles a todos la presencia. Yo estoy aquí para saludarlos y agradecerles en nombre de la Comisión de la Memoria, Municipal de la Memoria, y en nombre del Círculo Regional de Médicos de Las Varillas, ambas que integro. Hemos acordado entre ambas comisiones organizar esta charla que nos va a dar el señor Rubén Ruedi, a quien agradecemos y le damos la bienvenida a nuestra ciudad, considerando que nuestra Comisión Municipal de la Memoria está abocada a trabajar en pos de los derechos humanos. Hemos conformado un grupo plural, muy interesante, que queremos aprovechar también en esta oportunidad a invitarlos a participar. Están abiertas las puertas de nuestra comisión, nos reunimos todos los días lunes a las 20-30 horas. El Consejo Deliberante de la ciudad ha adherido a nuestra actividad y contamos también con la participación de los distintos concejales que nos acompañan y también agradecemos. Así que bueno, primero invitarlos a todos a que se acerquen y puedan ayudarnos en esta tarea que se trata de difundir, sobre todo a nivel de los colegios primarios, secundarios y terciarios, que es donde desarrollamos las actividades. Nuestra próxima actividad tiene que ver con la Feria del Libro que se va a realizar en el Colegio de María Inmaculada. Allí también vamos a estar presentes en una actividad que va a dar la escritora Graciela Vialet. Y bueno, y esto que hacemos esta noche en conjunto con el Círculo Médico tiene que ver con el tema de la salud pública. Entonces nos pareció interesante aunar voluntades y bueno, y aquí estamos para presentar a nuestro escritor. Antes de cederle la palabra a Roberto, que les va a dar un resumen del currículum de nuestro invitado, quiero leerle al señor Ruedi una nota que nos ha hecho llegar el señor Intendente. Al señor Rubén Ruedi, de mi mayor consideración, me dirijo a usted para agradecerle su visita a nuestra ciudad para presentar un libro que sin duda echará luz sobre ese gran proyecto de salud pública que llevó adelante Ramón Carrillo en la presidencia de Juan Domingo Perón. Lamentablemente no podré asistir ya que me encuentro en Córdoba realizando el programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, pero no tengo dudas de que será una jornada exitosa. Las puertas de la ciudad están abiertas para recibirlo cuando desee. Seguramente no faltará oportunidad para ello. Si en otro particular, lo saludo atentamente, cordialmente, el profesor Daniel Chocarello, que es el intendente de la ciudad. Bueno, no sé, Roberto, ¿te parece de agregar algo o pasamos? No, pasamos. Muy bien. Buenas noches. Bueno, una vez más, reiterar las palabras de Betty, agradecerles la participación a esta clase de eventos que a nosotros nos impulsa para seguir adelante en la idea que tenemos de traer diferentes disertantes sobre diferentes temáticas. Rubén Ruedi para muchos de nosotros no es desconocido. Rubén Ruedi tiene una trayectoria como historiador, como docente, yo lo conozco hace muchísimos años. Citar toda la obra de este intelectual villamariense es extensísimo. Del año 1985 podemos decir que escribió Duendes del Fuego, Caminos del Amanecer en el 86, Corazonando en el 89, Cartas de Otoño y así. Pero yo quiero destacar algo. Rubén escribe Noches Serenateras, que es la historia del Festival de Peñas, y escribe la historia de Villa María, que está a la venta ahí. Escribe algo que a mí me conmovió, que es el Ruiseñor Manchado de Naranjas, dedicado a Miguel Hernández, lógicamente. Luego vino a Las Varillas y disertó sobre Maradona, el médico de la selva. Y lo que quiero destacar de su frondoso currículum es que fue miembro fundador y presidente de la Junta de Historia de la ciudad de Villa María. Se desempeñó como director de Patrimonio Histórico y director del Archivo Histórico de la Municipalidad de Villa María. Se desempeñó como director de Cultura de Villa María en dos periodos, del 99 al 2002 y del 2003 al 2007. Pero es miembro en la actualidad. Es miembro del Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela, dirigido por Norberto Galazo.
es socio honorario de la Fundación Francisco Salamone, es creador y director del Museo Arqueológico Yucat, integra la comisión directiva de la Asociación Civil Eduardo Requeña, institución abocada a la defensa y difusión de los derechos humanos, y actualmente forma parte de la comisión directiva de la Federación de Entidades Argentino-Árabes. Es presidente del Centro de Estudios Geopolíticos José Martí y forma parte de la comisión directiva de la RIE, Red de Institutos de Estudios Históricos de Córdoba. Nada que agregar, solo que este trabajo tuve la suerte de leerlo. Espero que los emocione y los ilustre tanto como me ocurrió a mí cuando leí ese libro. Rubén, te invito a tomar la palabra. Bueno, bien. ¿Sale? Bueno, muy buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias, Roberto, por tu generosidad en la presentación, esas palabras tan laudatorias. Gracias, señor Intendente, por la nota afectuosa que envió. Bueno, y a los concejales presentes y a todos. Estar en las varillas nuevamente me llena de satisfacción, me hace sentir muy bien. Tengo grandes amigos aquí. Siempre me han atendido de maravillas y he venido por motivos tan diversos. Alguna vez vine a animar una noche de niños con capacidades artísticas, con talentos, y está buenísimo eso. Bueno, vine, la última vez creo que fue una jornada sobre el Bicentenario, puede ser, Pablo, acá en esta sala. Hermosa sala, lo felicito. Felicito, no en todas las ciudades hay centros como este. Bueno, de los libros que llevo publicado, este es el que, bueno, que el lector en sus primeras páginas ya encuentra alguna definición ideológica del autor, porque el personaje de la historia, la personalidad que se aborda, bueno, era un hombre de una posición política, filosófica, definida, pública. Y bueno, cuando lo presenté en Villa María me encontré con una diversidad muy diversa, valga la redundancia. No, en el sentido que digo, ¿cómo comienzo? Porque hablar del doctor Maradona es más simple, es una historia apasionante, pero Maradona era un buen hombre, un hombre que se lo puede definir como lo definió el director de la escuela secundaria de General del Campo, allá en Formosa, cuando fuimos a buscar información. Digo, ¿qué es Maradona para el pueblo? Un buen hombre. Y nunca estuvo comprometido con un partido político alguno. Trabajó con todos, con las iglesias lo mismo. Bueno, entonces, para salvar esto, yo tengo que decir que yo no sé qué piensan ustedes, cuáles son sus posturas ideológicas desde la perspectiva histórica, del presente. No lo sé y no tengo por qué saberlo. Pero ustedes sí saben, seguramente, cuál es mi posición política, cuál es mi identidad política, ideológica. Porque, bueno, estoy aquí para disertar sobre Ramón Carrillo, que fue, a mi entender, quizás el principal sustento ideológico, los contenidos del peronismo iniciado en 1945, del Movimiento Nacional Peronista. Ramón Carrillo fue tan peronista como Perón fue carrillista. Ustedes saben que el movimiento peronista se nutre de distintas vertientes, no existían los peronistas. Entonces, bueno, ahí aparece Forja en la década del 30,
Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, y estaba Arturo Jauretche, Calabrini Ortiz, y Juan José Hernández Arregui, y otros jóvenes que venían de lo mejor del irigoyenismo. Desencantados con lo que vino después del irigoyenismo, se suman a este espacio, y también se suman hombres de lo mejor del Partido Socialista. Por ahí aparece en escena un hombre que había militado en el Partido Comunista y que también fue uno de los grandes sustentos ideológicos del peronismo, me estoy refiriendo a John William Cook. Y todo esto construye un movimiento político que, esté uno de acuerdo, no esté uno de acuerdo, bueno, signa la vida de Argentina, la historia argentina a lo largo del siglo XX principalmente. Después decía Arturo Jauretche que mientras Perón fuera la continuidad ideológica de Irigoyen, ellos, Forja, lo iban a seguir apoyando. Y decía, Homero Manzioni, coterráneo de Carrillo, santiagueño de Ñatuya, decía, porque nosotros no somos oficialistas ni opositores, nosotros no somos ni peronistas, ni irigoyenistas, ni radicales, ni peronistas, nosotros somos revolucionarios. Esa era la expectativa que despertaba el movimiento que desde el embrión de aquel 17 de octubre de 1945 comenzó a corporizarse. Y allí se subió el hombre que bajó del tren. Yo no sé por qué, pero en mis libros, sobre todo en mis últimos libros de hace 10 años esta parte, siempre aparece un tren, siempre aparece un viaje. Incluso vine a presentar a Varese un libro que se llama Antonio, una historia de inmigrante, y ahí aparece un tren. Y en Maradona aparece un tren, y en Salvando el hombre corazón del pan aparece un tren. Y acá aparece un tren. ¿Por qué? Porque un joven santiagueño de 17 años, allí por 1923, se despidió de sus padres y se subió al tren que iba a Buenos Aires, dispuesto a regresar algún día con el título de médico. Y los Carrillos lo vieron partir a su hijo en ese tren que atravesaba los montes de Santiago del Estero, los quebrachales del norte santafesino, y que como una oruga entre tanto paisaje agreste y entre tanta pobreza, a los pocos días llegó al retiro. Todo lo que vio el joven Ramón Carrillo de la ventanilla del tren no se lo olvidaría jamás. Por eso, en alguna de sus memorias, llamó a aquel viaje como el viaje de la pobreza. Y quizás por eso se dedicó a trabajar para el prójimo, para la comunidad, para la sociedad, y no para su brillante carrera de neurocirujano que ya tenía proyección internacional. Estamos hablando de que Ramón Carrillo se recibe de médico con medalla de oro por el mejor promedio en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y se hace acreedor a una beca para perfeccionarse en Francia, en Holanda, en Alemania, y se perfecciona en la neurocirugía, una especialidad que en el país casi no tenía quien se dedicara a ella. Y desde 1930 a 1932, no voy a hacer un relato cronológico perfecto, porque no terminaría más,
de 1930 a 1932, el santiagueño permanece en esos países centrales de Europa, centrales en cuanto a las investigaciones científicas. Sobre todo Holanda era el centro de estudios neurológicos más importantes del mundo conocido. Porque cuando hablamos del mundo tenemos que tener en cuenta que hay mundo también en África, en Asia. Pero bueno, del mundo conocido, de Europa, los países centrales, de la potencia de ese momento, era Holanda. Y de allá regresa con un bagaje de conocimientos impresionante, y se baja en el puerto de Buenos Aires y entra a esa urbe gris que en 1932 registraba el mayor índice de suicidios del país. La década infame estaba horadando el bienestar de los hombres y mujeres que habitaban este bendito país en aquel tiempo. La Buenos Aires, que tenía cinturones donde la gente no tenía el color de los gringos que ya estaban llegando de ultramar, de los inmigrantes de la Europa, sino piel cobriza, porque eran los cabecitas negras que, atraídos por la posibilidad de un trabajo en alguna fábrica, se estaba industrializando el país ya de hace un tiempo, se iban a Buenos Aires y terminaban hacinados y sin derechos, trabajando en fábricas, en curtiembres, en lo que sea, pero sin el menor derecho al derecho, menos a la salud. Eso no entraba en las expectativas de los ciudadanos. No existía un ministerio de salud pública, sino una secretaría de higiene. Y no existía el derecho al trabajador, sino con chavos, algunos laburos para subsistir. No existía el derecho a la madre, a la maternidad, a la niñez. De los niños desvaídos, pobres, abandonados, se encargaban las damas de beneficencia o las congregaciones de monjas. Eso no era preocupación del Estado. Y cuando el Estado quiso ocuparse de eso, Hipólito Yrigoyen fue derrocado por los sectores de la oligarquía, asusados por el Imperio Británico. Yrigoyen lo derrocan por el petróleo, lo asfixian de tal manera las empresas británicas, que querían cada vez más tierras para explorar, mientras Yrigoyen consideraba que había que reducir y que tenía que pagar más regalías, que llevan desabastecimiento de los derivados del petróleo en el país. Estoy volviendo para atrás, como se dan cuenta en la historia. Entonces don Hipólito Yrigoyen no estaba dispuesto a entregar su proyecto nacional y popular, por lo tanto entabla relaciones con la Unión Soviética. Por primera vez la Argentina entabla negociaciones de Estado a Estado, porque hasta entonces toda negociación se hacía con intermediarios, desde la época de Rivadavia. Y en este caso era de Estado a Estado, pero unas negociaciones muy particulares. Yrigoyen había conseguido que la Unión Soviética proveyera a la República Argentina de 250.000 kilogramos de petróleo a cambio de lana, a cambio de tanino, que es una sustancia derivada del quebracho, y a cambio de otros productos que entonces conocían como frutos de la tierra.
comenzaba el trueque, pero a nivel estatal, lo que iba en detrimento de los negocios financieros. Y es allí cuando la reacción comienza a actuar, y cuando en la legislatura se pide el juicio político al presidente. Los partidos de la oposición, menos la Unión Cívica Radical que estaba en el gobierno, piden el juicio político, y por otra parte la Corte Suprema declara inconstitucional el acuerdo que Irigoyen había celebrado con la Unión Soviética. Y allí nomás, el ejército, usado como ariete, como punta de lanza, actúa por mandato del Imperio Británico y de los sectores indolentes de la República Argentina, del alto poder económico, y cae su gobierno, que había adherido a pactos internacionales en cuanto a los derechos del trabajador. Pero bueno, como los pueblos no se resignan y no cesan en su lucha por una vida mejor, llega otra expresión política, cuando se produce el golpe de Estado de 1943, cuando un grupo de oficiales del ejército decide tomar el gobierno y poner punto final a una década fraudulenta, década infame. Y bueno, y se produce un punto de inflexión en la historia del siglo XX, cuál es el pueblo trabajador llenando Plaza de Mayo pidiendo la libertad del coronel Perón, que a la sazón era secretario de Trabajo y Previsión de ese gobierno militar. Y bueno, lo de la isla Martín García y demás, pero eso lo pueden leer en internet. Lo cierto es que a todo esto Ramón Carrillo trabajaba en el hospital militar, donde había obtenido un cargo por concurso, y es el hombre designado por el director del hospital para acondicionar la suite, como le llamaban, que estaba en el primer piso y que se destinaba, cuando iba el capellán, que iba el cura de misa, dormía ahí. Bueno, ahí acondicionan ese espacio para internarlo al coronel Perón, que ya había sido traído de Martín García. Y ahí Perón entabla un diálogo con Carrillo. Ya se conocían. Bueno, Perón era un personaje público y Carrillo era un científico de altísima reputación en el país y en el exterior. Cuando Perón le dice, doctor, usted tiene fama, además de gran médico, de gran científico, de gran planificador, y para lo que viene necesitamos un hombre como usted, porque lo que viene será muy diferente al que vivió en el país. Y Ramón Carrillo se suma, sin dudarlo, al movimiento fundado por Perón. Primero con un cargo de secretario de Salud Pública, hasta que en 1949 se modifica la Constitución y en la misma se agrega el Ministerio de Salud Pública, que no existía. Sí existía el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería. Por eso Perón, ya presidente, decía que en este país valía más una vaca que una persona. Bueno, pero volvamos a la Constitución del 49, que además de constitucionalizar el derecho a la salud, le da rango constitucional el derecho al trabajo, que había sido promulgado por el gobierno 2 años antes, en 1947, y el derecho a la niñez, y el derecho a la maternidad y tantos derechos. Fue la Constitución de los Derechos en 1949. Detrás de esa Constitución, en cuanto a lo que venimos diciendo, a conferir derechos, porque los derechos no se dan, los derechos se habilitan. Los derechos los tiene todo ser humano, desde que nace el vientre de su madre.
no se dan los derechos como una regalía. Pero bueno, sí se respetan. Decíamos que Ramón Carrillo inspiró sobre todo lo que tenían que ver con la salud, con la niñez y con la maternidad. Y en 1949, creado el ministerio, designado ministro el doctor Ramón Carrillo, una de las primeras acciones que lleva adelante es la de habilitar 70 postas sanitarias en puntos limítrofes del norte argentino con países vecinos, entre ellos Bolivia. Y Carrillo le dice al presidente Perón, le da una explicación de por qué 70 postas sanitarias casi en otros países. Dice, porque necesitamos que nuestros hermanos de la patria grande crucen la frontera para venir a prevenir las enfermedades, para que nosotros le diagnostiquemos las enfermedades que tienen o puedan tener, y no que crucen las fronteras ya enfermos para venir a curarse y venir a contagiarse. Ese era Ramón Carrillo, que cuando escribe su obra Teoría del Hospital, dice, está escrito, que lo hace pensando también en sus colegas de otros países de América Latina que tienen la misma preocupación. Y encuentra un país en una situación sanitaria calamitosa, con malaria, tuberculosis, desnutrición, y no había tiempo. Después sí construirá 240 hospitales y centenares de centros de investigación científica, pero en ese momento acude el ingenio y pone en marcha el tren sanitario Eva Perón, porque así se llama. La gran preocupación de Carrillo cuando asume su función, y se lo dice al presidente, era la burocracia que todo lo entorpecía en la construcción de hospitales, centros sanitarios, de aparatología. Entonces Perón lo acerca, lo aproxima a Eva Duarte, que presidía la Fundación Evita, que conocida. ¿Por qué? Porque bueno, las fundaciones tienen otra dinámica, eso se llama un abogado, un contador, pero otra manera de funcionar que facilita las cosas. Y juntos, Carrillo y Evita construyen la obra más maravillosa en cuanto a sanitarismo y salud pública que existió y que hoy en la historia la muestra en toda América Latina y gran parte del mundo conocido. El tren sanitario era una formación ferroviaria cuyos vagones estaban acondicionados para distintas especialidades médicas. Estaba el vagón que hacía las veces de laboratorio, de análisis clínicos, estaba el vagón dedicado a la pediatría, el vagón dedicado a la odontología, que era uno de los más concurridos porque hasta entonces la dentadura parecía que no formaba parte del cuerpo humano, ya que no estaba integrada a lo que era la atención de la salud, y menos por el Estado. Simplemente a los pobres se le caían los dientes y así quedaban. Y estaba la sala de ginecología, diferente a todos los otros. ¿Por qué? Por su decoración, por el tono, las tonalidades de los colores que hacían un lugar realmente amable para las mujeres. Imaginémonos mujeres del norte, mujeres del noreste, del noroeste, que jamás habían sido tocadas por un médico. En este caso eran médicas las que viajaban para atenderlas en ese vagón. Y estaba la sala de espera, que se llamaba el vagón cinematográfico.
no el cinematógrafo, perdón, cinematógrafo, era un vagón acondicionado como sala de cine, porque Carrillo entendía que al individuo había que abordarlo integralmente en cuanto a su salud. Ahí en el libro están algunos fragmentos de texto del propio Carrillo donde habla del enfermo y su contexto, que es imposible tener una población sana con hombres viviendo en cuevas, y hasta hace estudios económicos de cuánto le rendiría económicamente al país si la industria funcionara con obreros que asistían todos los días al trabajo porque estaban sanos. Pero bueno, el tren sanitario no podía llegar a ciertos lugares recónditos de la patria. Entonces Ramón Carrillo pone en marcha la aviación sanitaria. Y a donde no llegaba el tren, sí llegaban los aviones. Y baja ostensiblemente el índice de mortalidad infantil. Y comienza a terminar con enfermedades endémicas que asolaban sobre todo el norte argentino. Hay una anécdota que cuenta el propio Carrillo. A ver, la prevención de la salud era el desvelo. Inauguran uno de los tantos hospitales que se inauguran junto al ya general Perón. Y bueno, cuando entran resplandecían las sábanas blancas, las camas nuevas, el mobiliario impecable, la aparatología de última generación para ese tiempo. Y Perón le dice: doctor, esto demuestra que todavía no hemos vencido, porque nuestra revolución va a triunfar cuando no estén estas sábanas, cuando no estén estas camas, porque eso va a querer decir, va a indicar de que no hay enfermos para que las ocupen. Entonces sí, habremos triunfado. Ese era el pensamiento vector de aquel tiempo de profundas transformaciones, donde aquel dicho de los únicos privilegiados son los niños queda demostrado con la construcción en todos los puntos del país de los modernos hogares maternos infantiles. Por toda la geografía argentina se levantan edificios donde son alojados los niños en situación de calle, los niños en situación de abandono, de indigencia. Allí el Estado les da contención y para cada uno hay una dieta específica y ropa nueva, no uniformes. Y allí viven y allí son felices con colonias de vacaciones. Formaban países con poder económico. Dentro de esos países estaba Suiza, la tierra de mis ancestros. Y el Club de París, no sé cómo es ahora, pero entonces toda resolución, toda negociación con algún país endeudado tenía que tomarse por consenso. O la aprobaban todos a favor o todos lo negaban. El primer país que niega el arreglo con el gobierno de Ilia fue Suiza. Entonces la negociación se cayó. ¿Y por qué Suiza? Porque las fábricas de medicamentos, las más poderosas internacionalmente, están radicadas en la República Helvética, en Suiza. No hace falta que las nombremos, pero bueno. Desde la Pirineta a otras. Otro
gran ministro de Salud, que ve valorada su gestión por tratar de enfrentarse a, bueno, a los intereses foráneos a favor de los intereses nacionales, y no se lo perdonaron. Y así cayó Ilía, además por otras cuestiones, que también tienen que ver con el petróleo. Y en 1955 llega un momento en que los sectores conservadores más recalcitrantes ya estaba tomando auge un nuevo imperialismo, en este caso el imperialismo estadounidense, postrimería de la Segunda Guerra Mundial, ocupando el lugar de la Inglaterra. Bueno, en ese tiempo no se podían perdonar ciertos desatinos, a tal punto que a poco de ser electo presidente, la primera presidencia de Perón gana con el 53% de los votos el 24 de marzo de 1946. Entonces se forma una coalición opositora, la cual es digitada y apoyada en todo sentido por el embajador de Estados Unidos, Paul Braden, así se llamaba. Abiertamente apoyaba a la oposición. Y Braden, antes que Perón asumiera, las elecciones fueron en febrero y Perón asume en junio del 46, pide una audiencia, Perón se la da, Braden lo visita y le lleva un escrito y le dice: señor presidente, esto le manda a mi presidente, dice que si usted cumple con alguna de las peticiones que acá se realizan, será muy bien visto en mi país. Y Perón le responde diciéndole: mire, mi amigo, no me interesa ser bien visto en su país a costa de ser un hijo de puta en el mío. Y Braden sale corriendo, horrorizado por semejante desatino, y se olvida de su sombrero. Al día siguiente Perón se lo manda con un cadete ahí, un milico de bajo rango. Pues eso para que tomemos dimensión de cómo se movían los factores de poder y las relaciones internacionales. A todo esto, Carrillo ya estaba enfermo. Sufría de hipertensión arterial crónica y después le descubren un tumor en la cabeza. Y en 1954 Carrillo renuncia al ministerio, cuestiones internas, confrontaciones, porque bueno, en todos lados se cuecen habas y en todos lados se cuecen traiciones también. El vicepresidente de Perón, el almirante Tesaire, permanentemente lo hostigaba a Carrillo. Carrillo era un hombre de filiación católica, como su familia. Y bueno, ustedes saben, el famoso enfrentamiento de Perón con la iglesia, en realidad fue alentado desde estos sectores que tenía dentro opositores como Tesaire, para desestabilizar el gobierno. Y el enfrentamiento al final terminaron siendo con la alta jerarquía eclesiástica. Bueno, para no continuar con esto, porque si no el árbol tiene muchas ramas, es decir, para que después ustedes indaguen, que el secretario privado del almirante Tesaire se llamaba Bernardo Neustadt. Después se hizo famoso con la musiquita esa del tango Piazzolla, el cual lo ofendió durante tantos años. En el 54, con excelentes relaciones con el presidente Perón, Carrillo renuncia al ministerio. Se sentía muy enfermo, además del tiramiento que lo enfermaba más. Renuncia al ministerio, pide licencia sin goce de sueldo en las cátedras académicas que tenía
y se embarca literalmente, porque se va en barco, con su mujer y sus 2 hijas, a los Estados Unidos, donde tenía conocimiento que existía un centro especializado en el cual podían curar su enfermedad. Pero como no tenía dinero, consiguió una beca a través de un laboratorio que cuenta con sus conocimientos para investigar una nueva droga que iba a comenzar a circular. Y allí llega Ramón Carrillo, en el 54, hasta que se consigue un conchavo, hablando en criollo, en una empresa minera que tenía explotaciones de yacimientos auríferos de oro en la Amazonia brasilera. Y Ramón Carrillo recala en un pueblo de Brasil, hoy una ciudad, que se llama Belém do Pará. Y allí todos los días, en lancha por las aguas del Amazonas, o en helicóptero cuando el tiempo lo permitía, se dirige al campamento donde están los obreros de esa empresa minera y los atiende. Y es allí cuando los indígenas de esa zona de la Amazonia por primera vez conocen un médico. Y mientras tanto, en Buenos Aires los aviones bombardean Plaza de Mayo con la intención de matar a Perón y terminan matando a 400 argentinos. Y se perpetra el golpe de Estado de 1955. Y la salud de Carrillo se agrava, porque a su dolencia física se agrega la dolencia espiritual de ver que su obra comienza a ser destruida. Se destruyen literalmente, con pico y masa, las paredes de las obras más emblemáticas que había levantado el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Y bueno, una gavilla de golpistas comienza a gestionar el país y a fusilar opositores y a descalificar a todo aquel que tuviera que ver con el peronismo, a tal punto que al otro día que Perón cae, aquellos militares envían patrullas a la casa donde vivió Perón. Y al otro día los diarios en grandes titulares decían: en la casa del tirano se encontraron 27 cajas con cubiertos de oro. Perón estaba solo, Evita había muerto y su cadáver ya había sido secuestrado. Y andaba girando, vaya a saber por dónde, hasta recalar en el cementerio de Milán con un nombre falso. Visitamos aquel cementerio en el año 2001. Evita ya no estaba, pero quedaban rastros. Nos supieron indicar dónde estuvo. De Magedis, aquella mujer es el apellido que le habían puesto. Y al otro día otros titulares. En un rincones de los pasillos de la casa del tirano fueron hallados 120 millones en monedas de oro, donde sus caniches miaban y cagaban. No vamos a andar con palabras sustitutas porque es el lenguaje que empleaban los diarios de la época. Mientras tanto, se anunciaba la gran exposición del morbo, le digo yo, porque se hizo una exposición pública con las prendas íntimas de la difunta esposa del presidente. Y también se encontraron túneles que conducían a la residencia de Perón, con ámbitos donde se realizaban fiestas noxantas con adolescentes, orgías y demás, y se encontraron en Suiza cuentas millonarias en dólares a nombre de Perón. Nunca nada de esto pudo ser comprobado, pero los diarios lo dijeron y muchos lo comieron sin masticarlo. Pero esta historia, que tendría que ser maravillosa, porque hablamos de un hombre maravilloso como Ramón Carrillo y de un proyecto maravilloso como es el de
incluir a la población, a los trabajadores, a los más humildes, en programas de prevención sanitaria, de educación gratuita, de educación académica, las universidades gratuitas, antes eran privativas de los ricos. No termina con palabras maravillosas, sino todo lo contrario. Digamos que cuando ya las Fuerzas Armadas estaban en el gobierno, se produce un conato de rebelión de obreros de la Municipalidad de Buenos Aires, y allí es enviado el vicealmirante Rial para poner orden. Entonces reúne a los trabajadores de la municipalidad, cada uno con su herramienta de trabajo, y le dice lo siguiente: señores, sepan que la revolución libertadora, porque hasta esa arrogancia tenían de autodefinirse como libertadores, que la revolución libertadora llegó para que en este bendito país, de ahora en más y por siempre, el hijo del barrendero muera barrendero. Ramón Carrillo falleció en Belén do Pará en diciembre de 1956. Los últimos tiempos de su vida se le suministraba una medicación, pero esa medicación no se conseguía en Belén do Pará y además era muy cara. Pero dos amigos que tenían en Río de Janeiro se la suministraban. El problema era trasladarla. Entonces la Fuerza Aérea del Brasil puso a disposición un avión para que el medicamento llegara. La Cancillería argentina envió una nota de formal protesta. Carrillo muere y la familia pide traer su cuerpo, porque su anhelo en vida era ser enterrado en su Santiago natal, en Santiago del Estero, allí bajo el cielo, donde se llena de coyullos en las siestas de verano. Pero el gobierno argentino impidió que los aviones que el gobierno de Brasil puso a disposición de la familia, que eran dos, entraron al país. Otra vez el gobierno de Brasil insistió con dos aviones puestos a disposición de la familia para traer el féretro. Y entonces, con más enjundia, el canciller argentino dijo: si alguno de los dos aviones entra en el espacio aéreo de nuestra patria, será derribado. Y Ramón Carrillo quedó en una ignota fosa de Belén do Pará. Hasta que en 1972, otra dictadura gobernando el país, pero bueno, por gestiones de un ministro de Santiago del Estero, logran que la tiranía argentina autorice la repatriación de los restos. Y un avión de la Fuerza Aérea Brasilera aterriza en Aeroparque ante una pequeña multitud que lo esperaba. Al ministro de Salud Pública, que volvía en un féretro. Y entre esa multitud estaba su madre, que ya pronto cumplía 90 años. Entonces, inmediatamente la pista fue desalojada y el avión aterrizó y lentamente ingresó a un inmenso galpón que era un hangar. Y sí se le permitió acercarse y entrar al hangar a Salomé de Carrillo, a la anciana de casi 90 años, quien, llevada del brazo por ese gran pensador nacional que fue Arturo Jauretsch, lentamente y escoltada por la infantería armada hasta los dientes y por las brigadas de Canes, pudo
acercarse al féretro de su hijo.